Isaías 61, versículo 1 al 3. Y leemos la bendita y gloriosa palabra de Dios en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, para nuestra bendición. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Amén. Esta palabra que leímos en Isaías tuvo su cumplimiento cuando Jesucristo volvió a Nazaret después de haber iniciado su ministerio. Y quisiera que leyésemos también en el Evangelio según San Lucas cuándo ocurre este cumplimiento de esta profecía. Evangelio según San Lucas capítulo 4, y vamos a leer desde el versículo 18. Bien, vamos a leer desde el 16 para que sea más preciso y explícito. Evangelio según San Lucas capítulo 4 versículo 16 en adelante dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Dice que el versículo 20, y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Jesucristo nació en Belén, pero sus padres lo criaron en Nazaret. Allí fue donde fue educado, fue instruido, tuvo sus maestros, aprendió a leer y a escribir y se hizo rabí. Por eso tenía derecho de poder leer las escrituras. Era su costumbre ir a la sinagoga y leer las escrituras. También sabemos que este pasaje tenía una particularidad, y que la costumbre y la norma era que al llegar a este capítulo ellos debían saltar esta porción. ¿Por qué? Porque esta porción estaba profetizada o estaba reservada solamente para el Mesías. La palabra Mesías proviene de la palabra en hebreo Mashiach, que proviene asimismo de Mashá, que es untar con aceite o ungir. Por eso es que el Mashiach o Mesías en español significa el ungido. Este ungido era una persona específica que venía a cumplir con un propósito muy determinado. Representaba el hijo de David que iba a ser enviado para restaurar el reino de David, para liberar al pueblo de Israel, para sanar, y tenía la unción que era la designación de ser rey, tenía la unción que era la designación de ser el sacerdote. Entonces, él tenía esa unción sobre su vida. Jesucristo, al leer esta porción, se atribuyó a sí mismo el ser el Mesías. Por eso cuando él se sentó, después de haber leído, todos en la sinagoga fijaron los ojos en él, como diciendo:
¿y este quién se cree? ¿Cómo este se atreve a leer eso que solamente le corresponde leerlo al Mashiach o al Mesías, al Cristo? Solamente el Cristo podía leerlo. Cristo es la traducción en griego de la palabra Mesías. Entonces, vemos que los ojos se fijaron sobre el Señor Jesús. Sabemos que más de 500 años antes había sido profetizada esta palabra y que solamente el Mesías la iba a cumplir. Por eso el versículo 21 dice, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Ciertamente Jesucristo fue engendrado por el Espíritu Santo. Jesucristo estaba lleno del Espíritu Santo, pero en este momento es el momento en que Él se revela como el ungido de Dios, como el Mashiach, como el Mesías, como el Cristo prometido. Todos se asombraron porque solamente el Mesías tenía ese derecho y ellos lo habían visto crecer. Ellos lo habían visto cuando Él era un niño, pero ahora se revelaba como el Hijo de Dios, como el enviado de Dios. Y hay una cosa interesante aquí, y es que el Señor lo había ungido porque lo había enviado. Eso lo leemos en Isaías 61, dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová y me ha enviado. Esta palabra enviado es la misma palabra que se usa en griego de apoyos o apolos, que son los que son apóstolos, que son los enviados, los que han sido enviados con un propósito y una misión específica y que Jesús envió con autoridad. Pero Jesús mismo es el enviado del Padre. Lo ungió el Padre y lo envió a dar libertad a los cautivos. Lo envió el Señor a pregonar, ¿verdad? A predicar buenas nuevas a los abatidos. ¿Y cuáles son esas buenas nuevas? Las buenas nuevas del Evangelio, las buenas nuevas de la salvación, las buenas nuevas de la liberación del pecado, las buenas nuevas de la sanidad de las enfermedades, las buenas nuevas del consuelo de los afligidos, las buenas nuevas del Evangelio. Jesucristo fue enviado para salvarnos, para darnos una buena noticia, que ya no éramos enemigos de Dios, sino que ahora estábamos libres de la condenación y de la maldición del pecado sobre nuestras vidas. Pero Jesucristo murió y resucitó. Y en su resurrección, después de su resurrección, ascendió al Padre. Pero antes de ascender al Padre, Él nos dejó una promesa. Esa promesa de que no solamente Él iba a ser el ungido. Esa promesa de que sobre Él no solamente iba a estar el Espíritu Santo, sino que Él era la primicia. Leemos en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 24, y vamos a leer en el versículo 49. Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículo 49, dice así: He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. El Señor Jesucristo envía a los discípulos a Jerusalén. Le dice que se queden allí. ¿Por qué? Porque en este momento estaba en Galilea. Le dice, quedaos en Jerusalén hasta que yo os envíe la promesa de mi Padre. Dice que he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Sobre vosotros. Esto es muy importante. Mantenga esa palabra en mente. Sobre nosotros. La promesa vendría sobre nosotros. El Espíritu del Señor está sobre mí, dijo. Bien. Esa promesa se cumple cuando vemos allí en Hechos capítulo 1, versículo 8, se ratifica y resulta que eso ocurre inmediatamente en el capítulo 2, cuando vino el Espíritu Santo. Dice el versículo 8 del capítulo 1 del libro de los Hechos: Pero recibiréis poder
cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El poder vendría con el propósito de ser testigos. Para que hubiese poder, tenía que manifestarse el propósito de ser testigo, porque si no se iba a ser testigo, el poder perdía su propósito. No iba a venir poder a menos que hubiera la disposición de ser testigo. Pero venía primero el poder. Primero viene el poder y luego podemos entonces nosotros ser ungidos para predicar la santa y bendita palabra, para anunciar las buenas nuevas y para ser semejantes a Cristo y poder decir: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido el Espíritu de Dios para dar buenas nuevas a los abatidos, a los quebrantados, a los perdidos, a los que están en necesidad. Es importante ver que había una promesa de Dios para la iglesia, porque Jesucristo ya había cumplido su propósito, pero Cristo es el primogénito entre muchos hermanos. Cristo no iba a ser diferente a lo que nosotros somos. ¿Cómo dice eso? Claro, Jesucristo es Dios que se hizo humano para que los seres humanos pudiéramos ser uno con Él. La iglesia es el cuerpo místico de Cristo, el cuerpo espiritual, donde somos miembros los unos de los otros y somos uno con Cristo. De tal manera que Jesucristo es nuestra cabeza. Él es el principado, Él es el principal, el primogénito, la primicia, pero entre la primicia de lo que vendría después. Cuando Jesús nació la iglesia, porque Él es el primero de la iglesia. Cuando un niño nace, lo primero que sale del vientre es la cabeza. Así, cuando Jesucristo nació, Él es el primogénito del cuerpo. Dice la Biblia que Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Amén. Él es nuestra cabeza. Él está unido a nosotros. Por eso dice el apóstol Pablo: ¿o ignoráis que el que se une a Cristo, un espíritu es con Él? Cuando nos unimos al Señor, venimos a ser un cuerpo en Cristo. De tal manera que Él es la cabeza y nosotros somos miembros de su cuerpo. Somos uno con Él. Si Él es la cabeza y sobre Él estaba el Espíritu Santo, sobre todo el cuerpo también tenía que estar el Espíritu Santo. Amén, porque una parte del cuerpo no lo iba a tener y el otro sí. Tenía que ser integral. Entonces, Él enviaría su promesa, enviaría la promesa del Padre sobre nosotros, y eso ocurrió allí en Hechos 2, que dice que vino un viento recio y bajó, descendió el Espíritu Santo asentándose sobre todos los que estaban en la casa, ¿verdad? Repartiendo luego, lenguas de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, dice. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. La promesa del Señor se dio para la iglesia. La promesa de Dios se envió para nosotros. Tenemos la conciencia de que recibiríamos el poder. Pero ese poder estaba dado para cumplir la gran comisión. Leemos en Mateo capítulo 28, 18. Dice, Mateo capítulo 28, versículo 18, dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Quién tiene noticia de que el mundo se haya acabado? A ver, ¿se acabó el mundo? ¿El mundo sigue? Si el mundo no se ha acabado, significa que el Señor está aquí con nosotros. Si el mundo no se acaba, dice que hasta el fin del mundo. Como el mundo no se ha acabado, Él dice: yo estaré con vosotros hasta el fin. Como no ha llegado el fin, Él está con nosotros. ¿Dónde está? ¿Cómo está? El Señor está con nosotros a través de la presencia del Espíritu Santo. Él está
en nosotros a través de la presencia del Espíritu Santo. Porque la esencia de Dios Padre, la esencia de Dios Hijo y la esencia de Dios Espíritu Santo es una sola. Y estos tres son uno. Donde está el Espíritu Santo, está el Padre y está el Hijo. Bueno, vamos a ponerlo más fácil. El Padre es omnipresente, el Hijo es omnipresente y el Espíritu Santo es omnipresente. Amén. Para que sea más fácil entenderlo. Pero realmente en nosotros habita Cristo por la fe, por medio del Espíritu Santo. En nosotros habita el Padre por la fe, por medio de Cristo. Porque es el Espíritu Santo el que nos da testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios. Y nadie puede llamar a Jesús Cristo, o Jesús el Mesías, o Jesús el Hijo de Dios, a menos que el Espíritu Santo le dé fe para poder creer en eso. O sea que todos los que hemos recibido a Jesucristo, lo hemos recibido porque el Espíritu Santo nos ha convencido a nosotros de nuestro pecado, de la justicia de Dios y del juicio. Amén. Es el Espíritu Santo el que opera en nosotros esa fe para poder creer en Dios. No habría otra manera de poder creer que Jesús es el Hijo de Dios, a menos que el Espíritu Santo nos hubiese convencido de eso. Él es el que nos convence. Entonces, Él, Señor, nos ha dado una promesa de que Él vendría, de que el Espíritu vendría en nosotros. Hemos creído en Él. Ahora, pero iba más allá la cosa. El Señor está en nosotros, pero Él nos ha dado una potestad, dice aquí, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Es interesante aquí la palabra potestad. La palabra potestad viene del griego exousia. Exousia significa literalmente autoridad. Exousia significa literalmente autoridad. Aquí potestad está refiriéndose a la autoridad que Dios ha delegado. Quiero hacerle entender algo. La definición de autoridad es el poder que tiene una persona para hacer o decir algo legítimamente. Es un poder. La autoridad es un poder. La autoridad es poder derivada de una fuente legítima, algo que es totalmente legal, algo que es totalmente legítimo. Supongamos que, o póngase a mirar conmigo en la imaginación, en una autopista viene una gandola de esas que tienen doble batea, que tiene doble tráiler, que tiene 28 ruedas, que viene cargada y viene a 150 kilómetros por hora, a una gran velocidad, pero delante de la gandola, al frente, a una cierta distancia, hay un hombrecito así, vestido de marrón, con una gorrita marrón y una chapita aquí, y le hace así. Y el chofer aplica los frenos y se para allí. No vamos a pensar nosotros que la fuerza y el poder que tiene esta gandola es menor a la del hombrecito. Si el hombrecito no se pudiera hacerlo físicamente, no podía detener esa gran gandola. Él no está usando su fuerza, él no está usando su armamento, él simplemente está usando su mano. Y con que hace así, ya la gandola se detuvo. Eso que hizo que la gandola se detuviera era la autoridad que ese hombrecito tenía porque era fiscal de tránsito. ¿Me entiendes? Por eso es que se detiene la gandola. Porque ese hombrecito, a pesar de que es así y que está vestido de marrón y que tiene una chapita ahí, representa la autoridad delegada que le dio su oficial al mando. Y este oficial al mando tenía una autoridad delegada del comandante. Y el comandante tenía una autoridad delegada de parte del juez. Y el juez tenía una autoridad delegada de parte de la nación. Ese hombrecito representa la autoridad de la nación. Si este hombre que pasa por allí no se detiene, está violando la autoridad, no del hombrecito, está violando la autoridad de la nación. Por eso Jesucristo le había sido entregada de parte del Padre toda la autoridad. Dice aquí, toda potestad, que significa poder y autoridad, me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Jesucristo tiene toda autoridad, tiene todo poder, porque Él legítimamente tiene derecho a eso. Y Él nos lo entrega a nosotros. Lucas 10:19 dice, he aquí os doy potestad
de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. El Señor nos está dando a nosotros autoridad, porque la palabra aquí, potestad, también está traducida de la misma palabra exousia, que significa autoridad, poder, fuerza, potencia y jerarquía. El Señor nos está dando a nosotros autoridad, poder, fuerza, potencia y jerarquía sobre toda fuerza del enemigo, y nada nos dañará. Esa potestad que el Señor nos está dando, esa autoridad que el Señor nos está dando, está derivada de la misma presencia de Dios. Cuando nosotros enfrentamos las adversidades, enfrentamos al maligno, el maligno no nos está viendo a nosotros. Cuando nosotros hablamos en el nombre de Jesús, no es en nuestra fuerza, no es en nuestra condición, es en la potencia, es en la autoridad, es en la legitimidad, en la fuerza y jerarquía de Dios. Esa autoridad delegada es la misma que tiene más o menos un oficial que representa a la nación. Así como ese oficial, ese fiscal representa la autoridad de la nación, asimismo nosotros representamos la autoridad de Dios. Amén. Esto tiene que ver con el por qué el Señor enviaría al Espíritu Santo para ungirnos. Él nos ha ungido. La señal de la unción, el hecho de que a alguien lo ungieran, representaba que Él era el elegido para tomar la autoridad y haber sido escogido como el que tenía la autoridad. ¿Por qué? Porque se ungía a los reyes para designarlos como reyes, y se ungía a los sacerdotes para designarlos como sacerdotes. A la persona sobre la cual derramaban el aceite de la unción, eso indicaba que ese había sido escogido para ser rey. Y también cuando escogían y ungían a alguien para ser sacerdote. Es decir, que la unción viene como una elección de Dios para entregarte poder y autoridad. No viene por otro propósito. La unción no viene para que yo me gloríe de ella. Es una escogencia. La unción del Espíritu Santo sobre mi vida es para cumplir propósito. Ser testigo de Jesucristo, para anunciar las buenas nuevas, para dar libertad a los cautivos y predicar la palabra. Esta es la parte introductoria del mensaje. Porque resulta que el Señor nos ha entregado su Santo Espíritu. Él nos ha ungido. Él nos ha dado el Espíritu Santo y lo tenemos en nuestros corazones. El Señor ha derramado su Espíritu Santo en nosotros. Romanos 5:5. Vamos allí a Romanos 5:5. Él lo prometió y Él lo cumplió. No hay una persona que crea en Cristo en quien el Espíritu Santo no haya sido derramado en su corazón. Versículo 5 dice, y la esperanza, Romanos capítulo 5, versículo 5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Esto significa que a todo aquel que haya creído en Cristo le ha sido dado el Espíritu Santo. Que a todo aquel que ha recibido al Señor, el amor de Dios ha sido derramado en su corazón por el Espíritu Santo que le fue dado. Dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Cómo sabemos nosotros que conocemos a Dios? Porque amamos. Cuando amamos, es una manifestación de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, porque Dios es amor. La esencia de Dios es el amor. El Padre es amor. El Hijo es amor. Y el Espíritu Santo es amor. Por eso, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios no puede negar su naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza de Dios? Ser amor. Por eso en nuestro corazón ha sido derramado el amor de Dios por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Si el Espíritu Santo está en nosotros,
El amor de Dios está en nosotros. Hay hermanos, pero hay tantos hermanos que no aman. Pero fíjese algo, el Espíritu Santo está en nosotros, ha sido entregado en nosotros. El Espíritu Santo está con nosotros. Pero el asunto es que el Espíritu Santo tiene que estar sobre nosotros, que es lo que falta. Vamos a leer allí en Romanos otra vez. Y vamos a leer el capítulo 8. Desde el versículo 5. Y vamos a leer allí. No se vayan a enojar conmigo, hermano. Yo les voy a pedir que no se enojen conmigo. Vamos a leer la palabra de Dios. Si la palabra de Dios tiene fruto en su corazón, eso no es culpa mía. Eso es culpa del Señor. Responsabilidad de Dios. Dice, versículo 5 del capítulo 8, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. ¿En qué estoy pensando? Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿En qué me estoy ocupando? Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Estoy agradando a Dios o no? Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. El Espíritu de Cristo en nosotros. Si no está el Espíritu de Cristo en nosotros, no somos de Dios. Eso no lo estoy diciendo yo, hermano. Ahí está en la Biblia, búsquelo. Versículo 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Cristo es nuestra justicia. Y si el Espíritu de aquel levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Aleluya. Gloria a Dios. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Hacéis morir. Ay, Dios, yo tengo muchos problemas porque el Señor me los quite. El Señor no te los va a quitar. Tú los tienes que hacer morir. Los tienes que matar. Los tienes que agarrar por el cogote hasta que se muera. No sé si alguna vez ustedes han matado una gallina. Que agarrar el cogote y partirle el cuello y a patalear y hace horrible. Pero algo así grotesco tenemos que hacer nosotros con nosotros mismos. Hermanos, ¿y cuáles son las obras de la carne esa? Quiero invitarles a que leamos rápidamente en Gálatas, capítulo 5. A ver. Pero desde el 16. Porque ahí está la reconfirmación de lo que estamos hablando. Gálatas 5, versículo 16 en adelante. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Qué pasa si uno no satisface, si no le da de comer a algo? ¿Qué va a pasar? Eso se muere. Andad en el Espíritu y no le deis de comer a la carne, porque si le dais de carne la vas a tener vivita, pero la tenéis que hacer morir. ¿Cómo hago yo morir a la carne? No dándole de comer, no satisfaciendo sus deseos. Esa es la forma de matarlo, de inanición. Mátelo de hambre. Mate sus deseos carnales de hambre. Fíjese, no satisfagáis.
No le deis satisfacción, ¿verdad? Ay, ¿cómo está? Estoy satisfecho. No lo alimente, dice la pastora. Está bien. No alimente sus deseos carnales. No alimente sus condiciones carnales. Porque tiene que hacerlo morir. Y la forma de hacerlo morir es de hambre. Lo tiene que morir, hacer morir, lo tiene que matar. Dice, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Fíjese, es una exhortación a no andar en la carne. ¿Por qué? Porque nosotros pudiéramos tener al Espíritu en nosotros y andar en la carne. Hermano, claro. Porque la carne está aquí, hermano. Aquí está. Tenemos que hacer morir lo terrenal en nosotros. Tenemos que hacer morir lo carnal en nosotros, no dándole alimentación a eso, sino fortaleciéndonos en el Espíritu. Fíjese, usted podrá decir, ay, hermano, pero yo no ando en adulterio, yo no ando en fornicación, yo no ando en lascivia, yo no ando en inmundicia, pero pudiera andar en idolatría. ¿Qué es la idolatría? Cuando yo levanto un ídolo. ¿Y qué es un ídolo? Algo que está por encima de Dios. Algo que yo tengo primero antes que Dios. Yo pudiera estar idolatrando a mis hijos. O pudiera estar idolatrando a mi esposo o a mi esposa o a mi trabajo. O a una condición, a una situación. O al dinero. Yo pudiera estar idolatrando muchas cosas. Cuando yo pongo algo delante del Señor, o primero que el Señor, o antes que el Señor, eso se constituye en un ídolo para mí. Hechicerías, enemistades. A lo mejor tengo enemistad con mi vecino, con mi compañero de trabajo, o con alguna persona. Pleitos, celos, iras, contiendas. A lo mejor yo no estoy en adulterio ni en fornicación, pero mantengo un carácter y me mantengo peleando y me mantengo en enemistades, en contiendas, en disensiones, en celos, hermano. Celos, que son las cosas que están fundamentadas en el temor, en la desconfianza, en la poca valoración propia. Los celos son obra de la carne. Hay personas que se mantienen en un celo continuo, celan al esposo, celan a los hijos, celan su trabajo, celan su posición. ¿Ah? Celos, iras, airaos, pero no pequéis. Porque a veces vivimos con una ira y otra ira, pero resulta que la ira nos impide que la justicia de Dios se manifieste en nuestra vida. Porque dice la Biblia que en la ira del hombre no opera la justicia de Dios. Si usted está en ira, no puede ver ni discernir lo que está pasando. Si usted ve una situación y usted se enoja, busque la presencia, la guianza del Espíritu de Dios. Clame al Espíritu Santo para que la paz de Dios venga sobre usted. Y cuando usted esté en paz, resuelva los asuntos de la manera justa y de la manera correcta. Porque toda injusticia es pecado. Y si no puede haber justicia, hay pecado. ¿Lo está entendiendo? Si usted opera en ira, cuando usted está irado y está enojado, entonces allí no va a haber justicia. Y como no hay justicia, hay pecado. Entonces, estas cosas que son las obras de la carne, volvemos a Romanos, con las cuales tenemos que luchar y las cuales tenemos que hacer morir, ¿verdad? Dice, versículo 13 de Romanos capítulo 8, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis.
¿Cómo voy a hacer morir? Por medio del Espíritu. Es la guianza del Espíritu la que me va a permitir a mí hacer morir las obras de la carne en mi vida. Pero soy yo el que tengo que hacerlo. Fíjese lo que dice aquí, versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Quiero hacer una diferencia. El Espíritu Santo puede estar dentro de usted, puede estar con usted, pero si usted no lo obedece, no está sobre usted. Es ser guiado lo que me hace hijo de Dios. Es ser guiado por el Espíritu Santo lo que me pone en comunión con el Señor. No es los que reprenden demonios ni los que hacen señales, porque dice el Señor Jesucristo que en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, pero no entrarán al reino de los cielos. ¿Pero por qué? Señor, si en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos a los enfermos, hicimos muchas. Apartaos de mí, hacedores de maldad, no os conozco. Porque es una cuestión de relación con Dios. Es una cuestión de sujeción al Espíritu Santo. ¿Sabe qué? Quiero invitarle a abrir su Biblia allí en Santiago, capítulo 4. Santiago capítulo 4, versículo 5. Preste atención a esto. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Santiago capítulo 4, versículo 5. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero bueno, ¿cómo nos va a anhelar si lo ha hecho habitar en nosotros? Dios lo hizo habitar en nosotros. Está dentro de nosotros y nos anhela. ¿Cómo es esto? ¿Cómo nos va a anhelar si está dentro? Pero resulta que está dentro, pero no le obedecemos. Resulta que está dentro, pero no tenemos comunión con Él. Resulta que está dentro, pero vive constrictado. Por eso dice el apóstol, no constrictéis al Espíritu Santo. Está dentro, pero no está dirigiendo, no está guiando. Nosotros no lo estamos obedeciendo. Y hasta que no podamos nosotros obedecer y ser guiados, no se puede manifestar el poder de Dios. Porque el poder vino cuando vendría sobre nosotros. Porque Él estaba con nosotros y estaría en nosotros, pero la bendición del poder es cuando estuviera sobre nosotros. Y esa posición de estar sobre nosotros es la posición de estar reinando, de estar gobernando, de estar dirigiendo. Por eso los que son guiados por el Espíritu de Dios son los que son hijos de Dios. Un hijo de Dios es el que es guiado por el Espíritu Santo. Es el que conoce todas las cosas. Primera de Juan capítulo 2 versículo 20 dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Los que tienen la unción del Santo conocen todas las cosas porque el Espíritu Santo les guía a toda verdad. Si usted no está siendo guiado a toda verdad es porque no está prestando atención a lo que el Espíritu Santo le está guiando. Si usted está siendo guiado por el Espíritu Santo, el Señor va a dar su palabra y va a llegar a su mente y corazón. ¿Por qué? Porque Él tomaría de lo que estaba en Cristo y nos lo haría saber. Él tomaría de lo que estaba en el corazón del Padre y nos lo haría saber. Él nos recordaría todas las palabras que el Señor Jesús nos ha hablado. Pero si no estamos oyendo, es porque no estamos prestando atención. Porque una cosa es que el efecto, cuando estamos recibiendo una sensación sonora y se oye y se puede recibir el ruido o el sonido, pero no se está entendiendo lo que se está diciendo, porque estamos prestando atención a otra cosa. Por eso dice la Escritura que el prestar atención
es mejor que los sacrificios, y el obedecer que los bueyes engordados. Es mejor obedecer. Es mejor obedecer que los sacrificios. Es mejor prestar atención. Hay que prestar atención a lo que el Señor nos está diciendo. Hay que prestar atención a la palabra que Dios nos está hablando. Porque si no lo oímos, si no lo obedecemos, moriremos. ¿Cómo que moriremos? Sí. Volvamos a Romanos. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Si no se están manifestando los frutos del Espíritu, es porque se están manifestando los frutos de la carne. Si se están manifestando los frutos de la carne, es porque no se están manifestando los frutos del Espíritu. Entonces no estamos nosotros ocupándonos del Espíritu, porque es que tenemos que ocuparnos del Espíritu. Tenemos que vivir por el Espíritu. Tenemos que obedecer al Espíritu de Dios y a la palabra que Dios nos ha hablado. El Espíritu Santo me está recordando una palabra que no leí en el mensaje anterior, pero ahora es imprescindible. Si usted está viviendo su vida sin prestar atención a la palabra de Dios, sin obedecer a la palabra de Dios, entonces en usted no se está manifestando la vida de Dios. Se lo voy a decir de esta manera. Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 63. Esto es de parte del Espíritu Santo para esta congregación ahora. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Si usted ha desechado la palabra de Dios a su vida, usted ha desechado la vida de Dios en usted. Lo voy a decir otra vez. Si usted ha desechado la palabra de Dios que ha venido a su vida, usted ha desechado la vida de Dios en usted. Porque son las palabras de Dios las que dan vida. ¿Cuántas veces usted ha oído un mensaje de Dios y usted lo ha ignorado? ¿Cuántas veces ha sido indolente o apático al mensaje de Dios para su vida? Tiene que atesorar la palabra de Dios. Lo que Dios le dice a usted, lo que usted aprende de Dios, usted tiene que atesorarlo. Porque eso es lo que trae la vida de Dios. Su palabra. Porque esa palabra es espíritu. Esa palabra es el Espíritu de Dios en usted. Lo que trae, lo único que usted puede percibir de Dios, escúcheme bien. Lo único que usted puede percibir de Dios es su palabra. ¿Sabe usted que Dios lo está guiando? Porque está aquí la palabra. Porque está llegando la palabra. Porque está ministrando la palabra. Porque Dios le está hablando. Esa es la revelación de Dios en su vida. Usted quiere ver que caiga fuego del cielo. Usted quiere ver que se abra el mar. No, eso es irrelevante. Porque lo que va a traer vida y que va a hacer que ocurran esas otras cosas es la presencia del Espíritu Santo en su vida. Es el Espíritu Santo el que tiene el poder. Amén. Entonces, fíjese. Versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, y herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados.